Hola alumnos de primer año, soy la profesora Zárate Rocío. En esta oportunidad les vengo a traer una clase explicativa en modo video del PowerPoint que les armé para explicar el primer tema. Bien, entonces bienvenidos a la clase virtual de matemática. Estamos todos muy contentos porque comenzamos con los temas de primer año. Y antes de empezar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué es la matemática? Ustedes se pueden imaginar un montón de cosas a partir de esta pregunta, pero vamos a decir que es la ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. Entonces, en matemática vamos a estudiar las propiedades de los números y las relaciones que hay entre ellos. ¿Sí? Bien. Esta ciencia se divide en dos grandes ramas. En la aritmética, que es la parte de la matemática que estudia los números y las operaciones entre ellos. O sea, la aritmética estudia los números y las operaciones. Y la geometría, que es la parte de la matemática que estudia la extensión, la forma de medirla, las relaciones entre los puntos, las líneas, ángulos, planos y figuras y la manera en cómo se miden estos elementos. Utiliza tres lenguajes. El lenguaje coloquial, que son las expresiones con palabras, ¿sí? Cuando nos expresamos utilizando palabras. El simbólico, que son las expresiones que utilizan símbolos. Y el gráfico, que son las representaciones. Bien, en la clase de hoy vamos a ver los números naturales. Los números naturales se usan para contar. Es por eso que se empieza con el 1. 1, 2, 3, 4. En general agregamos el 0 para indicar que no hay ninguna cantidad. Cuando no tenemos nada, ¿qué ponemos? 0. Entonces, a los números naturales con el 0 se los puede representar en la recta numérica, haciendo corresponder a cada número un punto. Ven que acá tenemos una recta numérica. Para el 0 tenemos un punto, para el 1 otro punto, para el 2 otro punto y así sucesivamente. Es importante conservar la distancia entre los dos números consecutivos, es decir, la distancia que hay entre el 0 y el 1 debe ser la misma que haya entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3 y así sucesivamente. En la primera actividad les propongo dibujar las siguientes rectas numéricas en la carpeta y completar con los números que falten. Por favor, antes de poner actividad número 1, pongan el título Números naturales. Copien la definición y luego esta actividad. Bien, ¿qué hay que hacer acá? Ven que estas dos rectas están incompletas. Faltan numeritos. Me tengo que fijar qué distancia hay entre el primer número y el segundo para poder completar los espacios vacíos. Por ejemplo, en este caso tengo 0 y luego el 5. Entonces la distancia es 5. Cuando tenga que completar acá, a este 5 le tengo que sumar un 5 y me va a quedar 10. 15 le sumo 5 y completo. 25 le sumo 5 y completo. Y así sucesivamente. ¿De cuánto en cuánto va a estar en recta? De 5 en 5. Es una pregunta bastante informal, pero es para que entiendan qué es lo que estoy preguntando, ¿sí? Si yo hago una pregunta muy formal, quizás no se entienda. Bien. La segunda recta, la distancia que hay entre 50 y 100, lo piensan y luego completan. Después tenemos la recta que va de 100 a 200, a 300, se fijan cuál es la distancia y completan y así sucesivamente. Bien, propiedades de la suma y la multiplicación. Y vamos a ver,
Se pueden sumar o multiplicar los números en cualquier orden y esa propiedad se llama conmutativa. Es decir, yo puedo cambiar el orden de los números en una suma o una multiplicación. También se los puede agrupar de diferentes maneras y esa es la propiedad asociativa. Siempre hablando de la suma y la multiplicación. Si yo cambio el orden, o agrupo, el resultado no cambia. Bien, no cambia el resultado. ¿Por qué? Por las propiedades conmutativa y asociativa. Los paréntesis me indican qué cuenta se hace primero, qué cuenta debo hacer primero. Lo que está entre paréntesis es la cuenta que hay que hacer primero. Por ejemplo, en la suma, si tengo la suma 62 más 15 más 8, a mí se me ocurrió asociar el 62 con el 8. Y lo puedo hacer, puedo cambiar el orden de los números por la propiedad conmutativa y puedo asociarlos por la propiedad asociativa. Si yo hago 62 más 8, 8 es lo que le falta a 62 para llegar a 70, más 15, 85. Y quizás es una manera más fácil de hacer la suma que hacer 62 más 15 más 8. En este caso se cambió el orden de los números y se agrupó al 62 y al 8 para realizar esta cuenta primero. En la multiplicación sucede lo mismo, puedo aplicar las dos propiedades también. Entonces, como es más fácil hacer 20 por 5 que 20 por 17, voy a cambiar el orden del 17 y el 20 y voy a realizar primero la cuenta, voy a asociar el 20 por el 5 y voy a hacer primero esa cuenta que me da como resultado 100, luego lo multiplico por 17, que es agregarle al 17 dos ceros, los del 100, y me da como resultado 1700. Ahora bien, ven que tengo, en vez de una cruz, como esta que está bailando aquí, tengo un punto. Y eso es porque a partir de ahora utilizaremos el punto como símbolo de multiplicar. Bien, bueno, acá dice que en este caso se cambió el orden de los números y se agrupó al 20 y al 5 para realizar esa cuenta primero. Recuerden que entre paréntesis está la cuenta que debo realizar primero. Importante. Al restar no se puede cambiar el orden o agrupar de distintas formas. Es decir, la resta no cumple con las propiedades de conmutatividad y asociatividad, porque cambia el resultado. Como por ejemplo, si tengo 30 menos 7 menos 3 y 30 menos 7 menos 3, pero en uno tengo asociado el 30 con el 7 y en otro el 7 con el 3, si hacemos las cuentas, primero acá tendría que realizar la resta de 30 menos 7, que es 23, y a eso le resto 3, me da 20. Pero si yo asocio el 7 con el 3 y hago 7 menos 3 es 4, 30 menos 4 es 26. Y 20 no es igual a 26, por lo tanto es importante recordar que la resta no cumple con estas dos propiedades que acabamos de ver. Por último, propiedad distributiva. A veces es útil descomponer uno de los factores de un producto y luego distribuir para resolver cálculos mentalmente. Y eso es gracias a la propiedad distributiva. Yo acá tengo 8 por 13 y se me complica hacer la cuenta, ¿verdad? Pero al 13 lo puedo cambiar por la suma entre el 10 y el 3. Es lo mismo escribir 13 que escribir 10 más 3, porque 10 más 3 es 13, ¿no? Entonces, por la propiedad distributiva, voy a hacer 8 por 10, que está acá,
y 8 por 3, que está acá, porque el producto es distributivo con la suma. Se puede distribuir el producto con la suma. Y la resta también, pero en este caso el ejemplo que utilicé es de suma, pero también si acá hay una resta se puede utilizar la propiedad distributiva. Bien, entonces nos quedan por hacer las cuentas 8 por 10, que si recordamos la tabla del 8 es 80, más 8 por 3, que también si recordamos la tabla del 8 es 24. Y 8 más 24 es 104. Pensamos un poquito y ya sale el resultado. Entonces acá les aclaro que el 8 multiplica tanto al 10 como al 3, por esta propiedad que acabamos de ver, y luego se suman los resultados de dichas multiplicaciones. ¿Hay una resta? Hay una resta porque en vez de escribir una suma, escribí una resta. Se restan los resultados de las multiplicaciones. ¿Se puede aplicar la propiedad distributiva? Se puede aplicar. Pero resto. Bien. Por último tenemos la actividad número 2, en la que tenemos que resolver los siguientes cálculos. Y acá les doy una ayuda a memoria. No olviden que tienen que resolver primero los paréntesis y luego las demás cuentas. Es decir, en el ejercicio número 1 primero tienen que resolver la resta 18 menos 4, en el 2 el 7 por el 10, en el 3 el 9 menos 2 y el 66 menos 3. Y en el caso del ejercicio 4 y 5, que tengo una multiplicación y dentro del paréntesis una suma y una resta, si quieren pueden aplicar la propiedad distributiva. El 10 por el 35 más el 10 por el 5 y el 8 por el 47 menos el 8 por el 7. También pueden sumar primero y después multiplicar, pero de aplicar la propiedad distributiva. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien, con su familia y con buena salud, que estén cumpliendo con este aislamiento obligatorio y espero encontrarlos pronto en el aula otra vez. Les mando un beso grande